Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, continuando con nuestra serie de clases o nuestra sección del hebreo bíblico. Vamos a continuar eh, con el siguiente tema. El día de hoy vamos a ver los temas del Jifil y el Jofal. Como, bueno, si llevan la secuencia de las clases, estamos viendo las cualidades del verbo, que son eh, como formas o son matices que tienen los verbos en hebreo, ¿no? Ya vimos piel, poal y hitpael, ya vimos también kal y nifal, y ahora vamos a ver la forma jifil y la forma jofal. Bueno, ¿qué tienen de especial la forma jifil y la forma jofal? La forma jifil es una forma, bueno, las dos, tanto la jifil como la jofal, son formas causativas. ¿Qué significa que son causativas? Bueno, pues como su nombre lo dice, que causan la acción, provocan la acción, ¿no? Por ejemplo, el verbo paradigmático, que es el verbo katal, que es el verbo matar, en la forma jifil sería hacer matar, ¿no? Provocar la muerte o causar la muerte, ¿no? ¿Cómo puede causar la muerte? Pues a lo mejor manda a otra persona que lo mate, o provoca algún accidente, no sé, bueno, hay mil maneras de causar una muerte, ¿no? Entonces, lo que queremos, bueno, el verbo paradigmático pues habla de matar, ¿no? Pero pues puede también ser amar, puede ser, eh, no sé, cualquier verbo puede tener esta forma jifil. La idea es que no es quien hace la acción, o sea, quien está eh, conjugando el verbo, no es quien realiza la acción, sino que causa la acción. Y es un matiz pues diferente, ¿no? Eh, no es quien hace la acción, sino quien la provoca o la causa, ¿no? Por eso se les llama causativos. El jifil y el jofal son causativos. ¿Por qué? Porque causan la acción o la provocan. No es que la hacen, sino que la provocan. Claro que la van a hacer, pero la van a hacer como indirectamente, ¿no? No es que ellos matan directamente, no es que ellos aman directamente, sino que provocan o causan la acción del verbo en cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre jifil y jofal? Pues jifil es la voz activa y jofal es la voz pasiva. ¿Sí? Ya habíamos visto, por ejemplo, el nifal, que es la voz pasiva, el poal también es voz pasiva. Entonces, pues todas esas voces pasivas aquí en este caso van a confluir en el jofal, ¿no? Entonces, digamos, el jifil es la voz causativa de la forma cal y el jofal es la voz causativa y pasiva, ¿no? Bueno, dicho esto, pues vamos ya a entrar directamente. Entonces, jifil y jofal, las dos son causativas. Vamos a ver, si no tienen algún comentario o pregunta, vamos a ver directamente eh, nuestra gramática de Giovanni, de Iania y Ambrogio es preáfico. Bueno, vámonos a la página 81. Vamos a la página 81. Aquí lo tenemos. Dice, las formas verbales derivadas jifil y jofal. La forma causativa se expresa mediante el jifil, cuya característica es el prefijo y tenemos una G, ¿no? Del perfecto. Tenemos entre paréntesis jictil, ¿no? Por ejemplo, jictil. Vean cómo suena muy parecido jictil a jifil, nada más que bueno, pues es el verbo catal. Pero vean cómo empieza con ji y luego también otra característica, en algunos casos, ahorita vamos a ver cuándo, lleva una jirek plenamente escrita entre la segunda y la tercera radical, ¿no?
Entonces, jictil. Esa sería la característica del perfecto. Del imperativo, pues va a ser jactel. Ya no va a ser ji, va a ser ja. Y del infinitivo, jactel también. Y del constructo, jactil. Bueno, digamos que esas son las características. Entonces, bueno, lo primero que vemos es que o tiene ji o tiene ja, ¿no? Tiene como prefijo, como preformativa ji, o tiene como prefijo o como preformativa ja. Esa sería alguna de las características. Bueno, la primera característica, ¿no? El jifil o va a tener ji o va a tener ja. Ahorita vamos a ver la diferencia. Esa sería su primera característica. Aquí dice también que típico del jifil es también el jirek plenamente escrito después de la segunda radical en las terceras personas singular y plural del perfecto, sobre el que recae además el acento. Shama, escuchar, va a ser hishmiah y se va a traducir hacer escuchar. Aquí vemos, bueno, pues la diferencia del significado, ¿no? Shama, como el Shema Israel, ¿no? Escucha a Israel, Deuteronomio 6:4. Aquí tenemos Shama, así que lo ponen como en infinitivo, escuchar, aunque es escucha, ¿no? Tercera persona, masculino singular, escucha. Y ya con el matiz del jifil, ya no sería Shama, sino sería Hishmiah, Hishmiah. Y entonces ya no va a ser la acción directamente escuchar, sino va a ser la acción indirecta, ¿no? Que es hacer escuchar. Bueno, entonces aquí lo que nos está diciendo es el Jirek plenamente escrito. No sé si lo alcanzan a ver. Sí estoy presentando, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver. No, yo no veo la presentación. ¿No se ve la No, presentación? Ah, ok. No estás presentando. no. Ah, déjenme presentar. Ok, ya está. Bueno, entonces, aquí vemos en Hishmiah, ven, típico del Hifil, en algunos casos es que vamos a encontrar, y esto sí es bien raro, no es siempre en todos los casos, pero sí en muchos casos del Hifil, no solamente tenemos la preformativa hi o ja, como acá, sino que vamos a tener una jirek plenamente escrita que se compone del puntito aquí de la ji y la yot. ¿Sí? Una jirek plenamente escrita entre la segunda y la tercera radical. Vean aquí cómo el verbo es acá shama, shin, mem, ayin. Y entre la segunda y la tercera tenemos un jirek plenamente escrito, ¿no? Aparte de la preformativa ji. Entonces tenemos dos pistas. En algunos casos nada más tenemos una, que es la preformativa ji o ja. Y en otros casos también a veces vamos a ver que tenemos la jirek plenamente escrita entre la segunda y la tercera radical. Vamos a ver aquí más adelantito, me gusta ir combinándole con la tablita, ¿no? Aquí en esta tablita pues tenemos la combinación o la conjugación del verbo. Entonces vemos el perfecto y vemos que en el perfecto todo tiene ji. Todo tiene ji. ¿Sí lo ven? Todo el perfecto tiene la Sí. preformativa ji. Y algunas tienen entre la segunda y la tercera, como estas, las primeras, entre la segunda y la tercera radical del verbo, tienen un jirek plenamente escrito. Tenemos la tercera persona tanto del masculino como del femenino. Tenemos la jirek plenamente escrita, ¿no? Jictil,
Jictilá. Y luego ya de ahí las que siguen ya no. Y luego ya de ahí nos brincamos hasta la tercera persona, pero del masculino plural. Jictilú. Y todas las demás ya no. Entonces realmente nada más son tres tiempos o tres personas, tres conjugaciones en las que tiene el jirek entre la segunda, el jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera radical. Si nos vamos al imperfecto, vemos que casi toda tiene el jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera. Yactil, táctil, táctil, táctilí, perdón, yactilú, y luego estas que son tactelna. Fíjense, estas que terminan en na, que normalmente eran como tictolna, ahora el jifil es tactelna. Estas no llevan, pero ya nada más son dos, ¿no? Las que terminan en na, tanto ellas como vosotras, no llevan el jirek plenamente escrito. Todas las demás sí. Entonces digamos que en el imperfecto hay más, es más común el jirek plenamente escrito. Bueno, en el perfecto entonces vimos que todas tienen ji y algunas llevan jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera. En el imperfecto podemos decir que casi todas llevan jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera, excepto las que terminan en na. Y vamos a ver aquí algo chistoso que, bueno, la vocal en lugar de yictol, tictol, 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 lectol, esos que casi siempre es jirek, vamos a ver que es pataj. Esa sería otra característica, que en el imperfecto la preformativa tiene normalmente pataj, ¿no? Y ahorita vamos a ver la razón por qué lleva pataj y no lleva jirek. Vamos a regresar a la lección. Ok. Bien, entonces dice, típico del jifil es también el jirek plenamente escrito después de la segunda radical en las terceras personas singular y plural del perfecto, sobre el que recae además el acento. Shama, escuchar, hishmiya, hacer escuchar. Bueno, la que sigue, en las demás personas del perfecto, el jirek plenamente escrito se transforma en pataj. Aquí vemos jictalta. Jictalta. Bueno, ¿dónde habíamos dicho que iba el jirek plenamente escrito? Entre la segunda y la tercera. ¿Sí? Entre la segunda y la tercera. En donde no lleva el jirek en el perfecto, donde no lleva el jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera, ahí la segunda va a llevar un pataj. Digamos que en ese pataj está escondido el jirek plenamente escrito. Estamos hablando aquí del perfecto. Del perfecto. No sé si lo vieron o si quieren lo vemos. Déjenme ver, yo me pasé. Aquí está, en las que lleva, en el perfecto que lleva jirek plenamente escrito, pues ahí está, jictil, jictilá y acá jictilú. En las que no lleva jirek plenamente escrito, la vocal que va a llevar la segunda radical va a ser un pataj. Entonces,
Jictalta. Sí, jictalta. Lleva pataj, pataj, pataj. Jirek, porque es jirek plenamente escrito. Pataj, pataj y pataj. Entonces, podríamos decir que o lleva jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera, o lleva pataj en la segunda, ¿no? Sería la vocal de la segunda. Bueno, luego en el imperfecto dice que encontramos yactil, el pataj del prefijo. Bueno, aquí en el imperfecto lo que encontramos es que la preformativa lleva el pataj. Y dice que ese pataj proviene de la forma primitiva. ¿Cuál sería la forma primitiva? Y, ¿no? Y luego digamos, el prefijo ja, jactil. Pero este yejactil, digamos que se va a contraer como se contrae el artículo. Entonces se va a quedar la consonante de la preformativa normal, y este ja, que es otra preformativa, va a dejar el pataj, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que ya nada más va a decir yactil. A lo mejor antiguamente era yejactil, pero ya en la forma actual ya nada más queda yactil, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos ahí que es jifil? Pues aquí en este yactil tenemos dos pistas. Una es el jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera, ese es irrefutable, y la otra es el pataj en la preformativa, ¿no? Digamos que serían esas dos pistas que tenemos. Vean aquí que el jifil y el jofal no tienen dagesh ni en la primera ni en la segunda, como el mifal, que lleva dagesh en la primera, o piel poal o hitpael, que llevan dagesh en la segunda. El jifil y el jofal no. Más bien lo que los identifica es su preformativa ji o ja, y el jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera, ¿no? Entonces acá por elisión de la G, cuya vocal toma el Y. Entonces se hace la contracción, en lugar de yeja, ya nada más queda el ya. Bueno, esa es como la explicación de por qué dice ya. O por qué la preformativa, todas las preformativas, todos los prefijos adquieren la vocal como pataj. Bueno, si tienen dudas, con toda confianza me pueden ir preguntando, y si no, pues me sigo de largo. ¿Hay dudas hasta aquí? No, no hay dudas. No. Bueno, inciso C, el jirek de la segunda sílaba se conserva en casi todo el imperfecto, a excepción de las personas femeninas del plural. Las personas femeninas del plural es como tictolna, ¿no? Las que terminan en na. En esas no lleva el jirek plenamente escrito. Punto número 3. El imperfecto es usado muy frecuentemente con la forma abreviada del yusivo. ¿Cuál era el yusivo? Ya nos habíamos olvidado del yusivo, ¿verdad? El imperfecto es usado muy frecuentemente con la forma abreviada del yusivo. Confrontar el tema 25. A ver, vámonos al tema 25. El tema 25 lo encontramos en la página 3. El tema 25 lo encontramos en la página 59. 59. Ajá, 59. Vámonos a la 59. Ok, en la página 59, casi hasta abajo. Bueno, es cuando vimos el yusivo, ¿no? Que el imperfecto a veces tiene ese matiz de dar una orden indirectamente o sutilmente, como aquí el ejemplo de juzgue, ya ve entre tú y yo, etcétera, ¿no?
Bueno, ya les dejo de tarea para que lean el tema completo, pero dice, cuando resulta posible la vocalización de la forma se abrevia. Y aquí dice, el jirek plenamente escrito del jifil se abrevia en serej, ¿no? Entonces, en lugar de yaktil, ahora va a ser yaktel. Bueno, es una forma, digamos, abreviada, ¿no? En esos tiempos, en el yusivo. Bueno, regresamos a nuestro tema, la página 80, 81. Esa es la Aquí, 81. perdón, aquí en la lección de yusivo se menciona que entonces el imperfecto yusivo se da solo en las segundas y terceras personas singular y plural, ¿verdad? Sí, el imperfecto yusivo solamente en las segundas personas. Acuérdense que era como una... Nada más en las segundas o en las segundas y terceras. Segundas y terceras. Segundas y plural. Sí, el imperativo es una orden directa, solamente se da en las segundas personas. El yusivo se da en segundas y terceras personas porque es como un deseo. Entonces sí puede ser a alguien que tienes enfrente o a alguien que tienes lejos, ¿no? Segundas y terceras personas. Y el cortativo es el que es únicamente en las primeras personas. Ajá, sí. Bueno, ahí habla de que puede ser una forma como abreviada. Aquí dice yictil, yactil o yactel. Bueno, entonces podemos encontrárnoslo también en esta forma abreviada. Esta forma es habitual después de el y con el verb conversivo. Dice bayactel. Sin embargo, eso no sucede con la primera persona del singular. Beactil. Beactil. Ahí se queda el jirek plenamente escrito. Bueno, el participio tiene como forma preformativa una mem. Si se fijan, casi todo el participio del jifil. Aquí en la siguiente tablita, el participio tenemos mecatil o mactal. Entonces vemos aquí la mem, que es típica como preformativa en el participio. Esta mem en este tiempo y en varios otros tiempos. También esta mem ya la habíamos visto también en piel, poal. Sí, hay muchos tiempos en donde en el participio se agrega esta mem. Y luego, pues ahí trae varios ejemplos, ¿no? Mecatil, mactilá, mactili, mecatili. Bueno, la mem, ¿no? Ahí la vemos como participio. Luego dice, bueno, si es masculino, si es plural, femenino, etcétera, ¿no? Como todos los participios. Acuérdense que los participios funcionaban también como sustantivos. Bueno, vamos a ver ahora el jofal. El jofal es la voz pasiva del jifil, o sea, lo mismo que el jofal, pero ahora en voz pasiva. Y tiene como vocal de la preformativa G un kibus. Esto nos ayudaba mucho en el pual, ¿verdad? El kibus. Sin embargo, en los verbos fuertes, en lugar de kibus, vamos a tener un kametz hatuf, que va a ser este kametz, pero que se pronuncia como una O. Entonces vamos a tener joktal. Vean, aquí el mismo nombre de la cualidad verbal como jofal ya nos está diciendo pues todo, ¿no? Vean aquí joktal, las vocales O y A, ¿no? Esta que parecería A, que es un kametz, pero al ser sílaba cerrada, eh, entonces se pronuncia más bien como O, como el jofal. Entonces, joktal, jofal.
Entonces, si tienen dudas, es bueno a veces utilizar el mismo nombre de la forma o de la cualidad verbal para ver la vocalización. Acuérdense que estos nombres vienen de un verbo, entonces es muy probable que sean muy similares. No son nombres, salvo la forma cal, que significa ligero, todos los demás nombres es digamos, la conjugación de un verbo. Entonces hay que ponerle atención a la vocalización. Este jo, aquí ya nos está diciendo jo, jo, tal, jo, fal. Y en el imperfecto tendremos yok, tal, yok, tal. Bueno, esos son los verbos fuertes. Si no fuera verbo fuerte, si fuera verbo débil, entonces sí tendría un kibus. Bueno, ¿cuál sería entonces la traducción o la vocalización? Bueno, tendría que ser voz pasiva y luego también tendría que ser, tendría que ser causativo. Pues aquí podríamos entrar en discusión, ¿no? Pero más o menos podría ser hacer, eh, en la forma jifil sería hacer matar, ¿no? Y en la forma jofal podría ser, ¿cómo podría ser? Bueno, como ser hecho matar o fue hecho matar, algo así. O fue muerto, ¿no? Podríamos decir, fue muerto. Pero, o hizo matar, ¿no? Algo así, no sé. Hacer matar es el jifil y en el jofal tendríamos que dar el sentido de que lo hizo matar, pero en la voz pasiva, ¿no? Como fue hecho matar, algo así. Fue hecho matar. No sé, también tendríamos que ver el contexto. Ahora, igual aplica, como dice aquí, para el jifil y el jofal vale la recomendación también que hicimos en piel. Cada verbo posee matices semánticos particulares que a menudo no es posible reducir al aspecto causativo, ¿no? Un ejemplo especialmente claro aparece en el verbo karab, acercarse, que en jifil significa ofrecer o sacrificar. Entonces, no siempre tenemos que estar buscando la forma causativa, ¿no? A menos de que no la encontremos en el diccionario. Si la encontramos en el diccionario del campo semántico y nos dice que el jifil ya significa tal cosa, ya tenemos que olvidarnos de hacerlo causativo, ¿no? Ya más bien es un significado diferente, una acepción diferente. Bueno, pasamos a la siguiente página. Bueno, pues ya sería el paradigma, ¿no? Vamos a ver aquí el jofal, cómo se comporta. Este, el jofal, cómo se comporta. Dice, bueno, vemos los prefijos. Todo el perfecto tiene el prefijo jo, joc, bueno, jo, y luego ya con la primera radical. Así como el jifil en el perfecto siempre empieza con ji, en el jofal siempre empieza con jo. Y otra de las características que podríamos decir es que aquí tiene pataj en la segunda radical casi siempre, ¿verdad? Aquí no. Joctala, joctala. Pero en las demás, en la mayoría, casi todas lleva pataj. Y en el imperfecto, ¿qué característica vemos? Se mantiene Kametz Hatuf en toda la, bueno, sí, en toda la conjugación. Se mantiene y entonces, pero se lee como O, no se lee como A, ¿no? Entonces sería yoctal, toctal, toctal, etcétera, ¿no? Incluso aquí que es E, ectal, aquí se sigue manteniendo A, actal. Esas digamos que sería nuestra pista para saber que es un jofal.
Ahora, este tiempo, el jofal, el jifil sí es muy común, sin embargo, el jofal no es tan común porque ya tiene que ser causativo y luego tiene que ser voz pasiva. Realmente el jofal ya en la vida práctica va a ser muy raro que no lo encontremos, pero si no lo encontramos, bueno, pues ahí tenemos las tablitas, ¿no? El jifil sí es muy común. Y lo más típico del jifil, pues es el jirek plenamente entre la segunda y la tercera, ¿no? O que empieza con ji, o empieza con ji, o jirek en la segunda y la tercera. Podría ser como las dos pistas más importantes para detectar un jifil. O empieza con ji, o tiene jirek en la segunda y en la tercera, entre la segunda y la tercera. O lleva la preformativa, un pataj, ¿no? Serían como que las tres pistas más importantes del jifil. Bueno, vamos a ver qué pasa con las guturales. Dice observación sobre las guturales. Dice, además de las particularidades ya puestas de relieve con anterioridad, se ha de tener presente que los verbos de primera gutural tienen G con segol como prefijo en el jifil. Tienen G como segol como prefijo en el jifil. En lugar de que fuera ji, va a agarrar G. ¿Por qué toma G en lugar de ji? Porque estamos en los casos de primera gutural, es decir, verbos fuertes, pero cuya primera radical es una gutural. Entonces, en lugar de ji, se va a cambiar a G. Y seguido de Hatef Segol bajo la primera radical. Entonces, en la primera radical, como por ejemplo aquí en el verbo amad, la G, en primer lugar de Ji, va a ser un Segol. Y luego la vocalización de la primera radical va a ser un Hatef Segol, un Sheva más un Segol. Hatef Segol, esa sería la vocalización. Y luego ya tenemos el verbo y en algunos casos pues tenemos aquí la gire, ¿no? Esa sería el cambio que pudiera haber si nos encontramos ante la presencia de un verbo fuerte pero de primera gutural. Y en el Jofal, el Sheva compuesto es Hatef Kametz. En el Jofal, el Sheva compuesto es Hatef Kametz, entonces la vocal va a ser Kametz y la primera radical va a llevar un Hatef Kametz. Kametz y Hatef Kametz. Bueno, esos serían los cambios que pudiera haber en verbos de primera gutural. Hay otras formas verbales particulares que no vamos a entrar a detalle, por ejemplo un cal pasivo, por ejemplo una forma verbal bien chistosa que se llama histafel. No vamos a entrar a detalle, solamente saber que existen, ¿no? Existen esas formas verbales diferentes, porque luego en las tablitas a veces no las podemos encontrar, pero son ya casos muy específicos en algunos verbos, ya muy específicos, ¿no? Entonces no lo vamos a ver como un tema así como tal. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios acerca del jifil y del jofal. Dudas, preguntas, comentarios. Entonces casi no se utiliza como forma verbal el jufal, o sea, es como muy raro para la traducción. El jofal sí va a ser muy raro que nos lo encontremos en los textos bíblicos. Sí, no es tan común. Y el jifil sí es muy común. Sí. Miguel Ángel. Sí. Por ejemplo, para decir Jesús fue hecho muerto, ¿sería un tipo de verbo? ¿O estoy mal? No, sí, podría ser un jofal. A lo mejor Jesús fue hecho muerto, ¿no? Pero si dijéramos, a lo mejor, el Sanedrín causó la muerte de Jesús, ¿no? Provocó la muerte. Ese sería un jifil, ¿no?
porque ellos causan la muerte, aunque no lo mataron físicamente con sus propias manos, pero provocaron la muerte o utilizaron a los romanos para que lo mataran. Entonces, quienes causan la muerte sería, digamos, el autor intelectual de su muerte. Pero sí, lo que comenta, sí, sería como un Jofal, fue hecho muerto. Ajá. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, yo. Por ejemplo, en la página 81, Sí. hay precisamente ahí donde dice, o lo que Irma decía, fue hecho matar, que sería el perfecto de Joktal. Joktal. Ahí, ¿y cómo se traduciría en el imperfecto, el Yoktal? ¿Dónde está? En la página 81, al final, después, en el 5, en el punto 5, ahí. Ok. En perfecto dice Joktal y en el imperfecto sería Yoktal. Yoktal. Ok, el perfecto es una acción que ya se realizó y en el imperfecto es una acción que no se ha terminado. Entonces, normalmente el imperfecto se traduce como futuro simple, normalmente, aunque hay otros tiempos. Entonces podríamos traducirlo será hecho matar, ¿no? En futuro, como en futuro. En el imperfecto lo traducimos como en futuro. Entonces, en lugar de fue hecho matar, entonces será Será hecho. hecho matar. Será hecho matar. Ok, muchas gracias. Sí. Miren, está complejo, bueno, porque ya cuando uno lo quiere sacar así como limpio, puro, así de causativo, voz pasiva y voz. Sí, es un poquito complejo algunos tiempos. Pero acuérdense que esto es únicamente en caso de que no lo encontremos en el diccionario como tal. Si en el diccionario ya dice la forma jofal significa esto, la forma jifil significa esto, pues ya usamos eso. Sí, esto es cuando no lo encontramos en el diccionario. Perdón, perfecto. Dijiste que entonces se transliteraría en el perfecto es fue hecho matar y en el imperfecto, En el imperfecto lo traduciríamos será hecho matar, ok, gracias. será en futuro, ¿no? Siempre, bueno, aunque no son tiempos así, digamos, en primera instancia lo traducimos en futuro simple, pero también dependiendo del contexto puede ser futuro perfecto, futuro, o incluso hasta presente puede llegar a traducirse, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero así como que en primera instancia traducirlo en futuro simple, a ver cómo queda y cómo suena. Si no queda bien o no suena bien, ya lo podemos ir modificando. Bien, ¿alguien más? Bueno, antes de ver algún ejemplo, que es lo que van a hacer de tarea, me gustaría que viéramos el paradigma de la página 152 y 153. Realmente es el que hemos estado viendo, nomás que lo hemos estado viendo por partes. Déjenme ver. Busquen en su gramática página 152 y 153. Ok. 152 y 153 juntos es la misma tabla, es como continuación. Nomás lo pusieron en dos hojas porque no cabía. ¿Sí? Pero bueno, aquí ya tenemos como un conjunto de todo, ¿no? Todo el verbo fuerte, aquí tenemos el resumen de todos estos temas que hemos estado viendo.
Primero tenemos la forma cal de los verbos activos, porque vimos también que había verbos activos y verbos estativos, ¿no? Como ser pequeño, ser pesado, ser ligero, etcétera, ¿no? Ser, ser bello, ser, no sé. Hay muchos verbos que son estativos. Tienen sus características especiales y aquí tenemos dos ejemplos, como ser pesado o ser pequeño. Son, digamos que son modelos, son dos modelos diferentes. Si es un verbo estativo, lo podemos buscar en la primera columna o en la segunda columna. Si son verbos activos, pues ya lo buscamos aquí en esta primera columna, en la forma cal, que es la forma ligera, la forma básica, la forma más común de todas, es esta forma cal, ¿no? La voz activa. Luego también vimos por ahí el tema del nifal, que era la voz pasiva de la forma cal. Vimos ahí que empezaba con i, y si no empezaba con i, empezaba con ji. Este ji también se puede confundir con el jifil. Pero aparte llevaba dagesh en la primera radical. Entonces si no empezaba con i, siempre llevaba dagesh en la primera radical. Y las demás, bueno, pues también pueden empezar con ji, dagesh en la primera radical. ¿Alguien está haciendo ruido? Bueno. Ese era el nifal, aquí lo tenemos como a manera de una sola columna, ¿no? En una sola columna tenemos toda la conjugación, tanto en perfecto, imperfecto, imperativo, infinitivo, participio. Aquí dice el imperfecto apocopado. Este imperfecto apocopado es como uno abreviado, ¿no? Abreviado. Y el participio activo y participio pasivo. Bueno, ya tenemos la forma nifal. En la siguiente página, en la 153, vienen los siguientes formas verbales que vimos. En una sola vimos piel, poal y jitpael, que está hasta acá. Y aquí en medio tenemos el jifil y el jofal. Entonces digamos que tenemos aquí toda la tabla en piel. ¿Cuál era la característica de piel? Bueno, piel, poal y jitpael, los tres tenían dagesh en la segunda radical. Piel, poal y jitpael. El poal vimos que empezaba con kibus, que era muy raro eso. El jitpael empezaba con hit, su preformativa era hit. Y si no era ninguna de esas, pues entonces ya era piel, que empezaba con i. Y bueno, pues ya tenemos toda la conjugación del perfecto. El hit luego se llega a convertir acá en jit, tit, ¿no? Combinado con los prefijos normales, etcétera, ¿no? Y luego ya tenemos acá el jifil y el jofal. El jifil aquí empieza con ji y tiene jirek plenamente escrito en algunos persona, género y número, tercera persona masculino y femenino del singular y la tercera persona del masculino. Y en las que no, pues le pone un pataj en la segunda radical. Y el jofal pues empieza con jo, digamos el jifil empieza con ji y el jofal empieza con jo. Todo el jofal, vean cómo empieza con jo, jofal. Y en el imperfecto pues tenemos otras características, ¿no? Casi en el jifil, casi todas tenía jirek plenamente escrito en la segunda y la tercera, excepto las que terminaban en na. Y ¿qué más? Bueno, en el jofal pues sigue empezando con o, con kametz hatuf, y acá en el jifil empieza con pataj. Bueno, son como las características, ¿no? Entonces, digamos que todos los últimos temas, los últimos 2 o 3 temas que hemos estado viendo se resumen en esa tabla de la página 152. Con esa página 152 y 153, digamos que esa es su matriz. Si ubicamos el verbo fuerte, lo ubicamos ahí en la 152 o la 153, y cada columna pues ya nos va a indicar
la forma verbal. Entonces digamos que esa tabla ya la vimos completa. Esa tabla, bueno, cuando es primera gutural, segunda gutural o tercera gutural, pues sí ya tendríamos que pasarnos a las siguientes páginas. En primera gutural está ya en la página 156, pero también tiene si lleva nifal, jifil, jofal, nifal, jifil y jofal, ¿no? Que podría haber cambios. Y la siguiente, en la 157, podemos ver los de segunda gutural. Cal, nifal, piel, poal y hitpael. Bueno, entonces con eso ya en teoría veríamos todo. También tenemos uno de tercera gutural. A lo mejor ahí nada más hay cambios en cal, nifal y piel. Bueno, en teoría ya con esto veríamos todo lo que es los verbos fuertes. Sí, completitos. Ya con esto vemos todos los verbos fuertes y todas las formas verbales. Tarea sería la página ¿qué? 80. Ahorita les digo cuál es. 84. 84. Ah, sí, cierto, página 84. 84. Sí, únicamente las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 41:9. Ok, vamos a ver. La página 84, la tarea sería la traducción nada más de las citas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver si podemos hacer la primera, ¿no? De la tarea que tienen. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Et hataai ani miskir hayom. Ok, vámonos por partes. La primera parte, et. ¿Qué significa et? Es complemento directo. Sí, marcador de objeto directo. Ese no se traduce. Es la única palabra que no se traduce. Y luego, hataai. Hataai. ¿Qué será hataai? Vamos a buscar en el diccionario. Hataai. Ahí tiene el patag furtivo. ¿Tiene el qué? El patag furtivo, ahí, ¿verdad? No. En la jet, es que no lo alcanzo a ver, o es nada más patag. En la No, JET en la es primera. Hatef Pataj. Ah, sí, exacto. Déjame le hago más grande. Sí, este es Hatef Pataj. Pero a ver, bueno, vamos a buscar en el diccionario la JET, la TET, la ALEF. El AI seguramente es un sufijo pronominal. Pero nada más vamos a buscar primero las tres consonantes, ¿no? Fíjense que sea JET y no G. Hasta ya la encontré, es la página 46. Jatá, nada más Jatá. Página 46, en la columna izquierda como a la mitad. Jatá.
¿Ya lo encontraron? Sí. Bueno, Fallar, pecar. tenemos verbo y tenemos sustantivo. Ajá. Ujú. Como verbo, fallar, pecar, compensar, reparar, expiar, fallar o hacer pecar. Y como sustantivo es error, pecado o culpa. Pecado, culpa. Error, Pecado. error, pecado o culpa. Entonces puede ser sustantivo. La terminación ay, la podríamos, si fuera sustantivo, podríamos explicar la terminación ay con la página, la de los caballos, ¿no? La 46. Susay. Sí. Ujú. Con el ejemplo de los caballos, Susay 46 de la gramática. Sí, con los posesivos, mis, de Susay, Suyo, mis suyo. caballos, ¿no? Entonces, Mis caballos, exacto. Entonces podrían ser a lo mejor mis pecados, ¿no? Los pecados, Mis pecados. mis pecados, Mis pecados. Luego, ani, ¿qué significa ani? yo, Yo, mis pecados, yo, pronombre personal yo, ¿verdad? Yo. ¿Yo qué? Bueno, parece que este ya va a ser el verbo, ¿no? Si estamos en el ejercicio de jifil y jofal, el verbo sacar, ¿no? ¿sí? Es el verbo sacar. El verbo sacar ya ha salido varias veces en los ejemplos, que significa ¿qué? sacar. No era recordar. Ahora vamos a buscarlo. Creo que ya lo habían buscado ustedes. Sí, es recordar. Recordar, ¿verdad? Aunque hay que buscarlo porque hay que ver si tiene algún significado especial en jifil. Si hay que buscarlo en el diccionario. Para ver si tiene un significado especial en jifil. Si alguien lo encuentra en la página, nos dice que el primero que lo encuentre. Ahí lo encontré, 41. La 41. 41, sí. 41, columna derecha, casi al final. Salud. Gracias. Por ejemplo, dice, en la forma jifil, dice invocar, mencionar, acusar, dar a conocer y celebrar. En la forma jifil. Ujú. Aquí estamos en la forma jifil. ¿Por qué estamos en la forma jifil? Vean que tenemos el jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera radical. Sí, este jirek no es del verbo. El verbo es la sayin, la kaf y la resh. Entonces ahí se introduce un jirek plenamente escrito. Entonces, forzosamente, cuando hay un jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera radical, forzosamente es jifil. Entonces, en lugar de andar buscando si es causativo, de andar buscando si es voz activa y no sé qué, aquí ya nada más buscamos cuál significado queda mejor. Mis pecados, yo, ¿qué? Invoco, menciono, Acusar. acusar, me acusan. Ujú. Bueno, habría que ver también qué dice antes y después en la cita, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿qué tiempo y persona, género y número es? Ok, es jifil, pero ¿qué más? Pues, primero, ¿no? Masculino, singular, absoluto, ¿no? Masculino, singular. A ver, esta mem, ¿qué hace ahí la mem? Estaría en presente, ¿no? ¿Qué indica la mem? ¿Qué indica la mem? Men. Ahí te voy, espérate. Lo vimos en clase, es la preformativa del Participio. participio. Muy bien, Lupita. Participio, sí. Es un participio. Entonces,
El participio es como recordado, o bueno, las acepciones que tenemos aquí. Invocado, mencionado, acusado, celebrado. Acusado o celebrado. Bueno, pues está hablando de los pecados. Yo creo que más bien acusado, ¿no? O dado a conocer, o se han dado a conocer también. Yo acuso. Y luego aquí Hayom, ¿qué es Hayom? Ay, Dios mío. Esta sí ya deberían de sabérsela, Hayom. Ja es el artículo. Hoy, Y Yom, no. el día de hoy, ¿no? El día, sí, el día. ¿El día? El día. El día. Entonces, Como literalmente, que podría ser el día que tus Ma- pecados sean recordados. Ya de mis pecados recordados. ¿y dónde quedé yo? El día que mis pecados. Yo recuerdo mis pecados. Pues sí, puede ser algo así. No sé, habría que ver la Todo el Biblia. contexto. Habría que ver la Biblia también. Ajá, el contexto y la Biblia, o ver antes y ver después. Ujú. Ahora, este et es el marcador de objeto directo. Normalmente nosotros primero decimos el verbo y luego el objeto directo, ¿no? Aunque aquí el verbo está en participio. Bueno, en la Biblia dice, hoy me acuerdo de mis hierros, de mi hierro. Mi pecado. Ujú. Hoy me acuerdo de mis hierros. A ver, otra traducción. ¿Qué versión es esa? ¿Qué Biblia es? Ahí arriba. ¿Qué traducción es esa? Bueno, esta la saqué de la Biblia de Jerusalén de la chiquita. Ah, está bien, esa es buena. Yo tengo, hoy me acuerdo de mi falta. Hoy yo, mis faltas. Acá, entonces, el jefe de bomberos habló al faraón. Hoy sí, hoy me acuerdo de mi falta. Hoy me acuerdo de mi hierro. De mi falta, Eso es de mi pecado. De mi hierro. 41. Entonces está hablando el faraón. Es José el Soñador, ¿verdad? Sí, los sueños del faraón. Entonces el jefe de coperos habló al faraón diciéndoles, hoy me acuerdo de mi falta. Ah, ok. Es cuando el jefe de los coperos ya había salido del calabozo y no le había hablado de José el Ujú. Soñador. Sí. Bueno, entonces, sí, parece que Hayom, así como el día, sí se puede traducir como hoy. Hoy. Vean cómo las traducciones son muy libres, o sea, no son tan literales, ¿no? Si lo quisiéramos hacer literal, bueno, hoy, independientemente de que podamos acomodar el orden, pero hoy, yo me acuerdo de mis pecados, ¿no? Ah, pero ahora no son pecados porque no es pecado, a lo mejor de su error, por eso dice de mis hierros, de mis errores. Aunque realmente se está acordando de uno solo, ¿no? De que se le olvidó Hablarle hablarle de... de José el Soñador. Entonces, vean cómo pecado y error en hebreo es lo mismo. Es la misma palabra, pecado y error. Pero ya en español es diferente, ¿no? Entonces, pues no es tanto un pecado, si es más bien es un error. de error. Aunque aquí lo ponen en plural, por eso ponen de mis hierros, yo me acuerdo. Ahora, aquí no está hablando en participio, no es... Está en participio. Yo he recordado.
A lo mejor así lo más literal que podríamos hacer sería hoy de mis errores yo me he acordado, ¿no? Algo así. Yo me he recordado o yo me he acordado. Hoy de mis errores yo me he acordado. La Biblia como dice 4:9. Hoy me acuerdo de mi hierro, dice la Biblia de Jerusalén. Pues sí, no está tan... Hoy me acuerdo de mi hierro, hoy me acuerdo de mi error. ¿Puede ser también pecado? O sea, pecado, error, falla. Sí, sí puede ser, aunque si te acuerdas en la historia, José el soñador les interpreta el sueño, ¿no? Al copero y al panadero. Y, y luego ya cuando sale el copero le pide que hable bien de él ante el faraón. Y él nunca habló bien de él, se pasó como un año o algo así, hasta que sucede algo, no sé si es cuando se muere el panadero, no sé. No, cuando el faraón tiene los sueños, entonces el copero se acuerda que había alguien en el calabozo que era capaz de interpretar los sueños. Entonces realmente es más un hierro porque se le olvidó, no tanto es un pecado, ¿no? Bueno, pues raya casi en el pecado porque no fue agradecido con José el Soñador o no luego, pero sí suena más como error que como pecado, por el contexto de la historia, ¿no? Por el contexto de la historia. ¿Y qué tan fieles entonces son las traducciones, digamos, de las Biblias? Sí, sí llegan a variar bastante, ¿verdad? Pues sí, vas a ver, cuando empezamos a traducir, vamos a ver que sí varían bastante. Así como esto, bueno, esta no varió tanto, pero hay unas que varían más, ¿no? Como que, pues hay dos extremos. Hay dos extremos, ¿no? Como que si se van muy literales, luego como que cuesta trabajo entenderlas. Y si se van muy libres, como que se desapegan mucho del texto original. Lo interesante de estos ejercicios también es que uno ya puede comparar, o sea, empiezas a traducir y bueno, a mí me gusta hacerlo como muy, muy literal, ¿no? Lo más literal que se pueda, siempre y cuando suene bien en español, porque bueno, si suena mal, yo matar y yo querer y mi querer y todo eso, o sea, cosas así raras, pues como que no se entiende. O ya se distorsiona mucho ya el significado. Pero vemos, bueno, aquí está esta Tere que ya en otro curso, en otro año, sí, siempre comparábamos, ya como que al final comparábamos, incluso diferentes versiones de Biblias católicas, incluso protestantes, y veíamos cuáles eran las más apegadas. Pero no sé, depende del contexto. Algunos textos sí están muy literales, muy bien, así como yo no le cambiaría mucho a la Biblia de Jerusalén, la que dice mi hierro, o sea, pero está hablando del error, ¿no? Hierro es un error. Sigue apegándose mucho, sigue siendo muy literal. Pero algunas otras sí se van muy, una interpretación muy libre, ¿no? Digamos la latinoamericana, pero incluso también la de Jerusalén vimos, en algunos casos también se aparta un poco de lo literal y siempre obviamente es con la finalidad de que se entienda mejor, ¿no? De que se comprenda mejor el texto. Pero sí, eso ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha cuando vayamos traduciendo. Y lo interesante de esto es que hasta puedes comparar o decir este versículo me gustó más cómo lo tradujo esta versión o esta versión. Ya puedes ir escogiendo, o incluso este está muy bien o este está de plano muy mal traducido, ¿no?
Acuérdense que la traducción pues son como aproximaciones nada más y son pues la traducción que hace el traductor o el equipo de traducción de la versión. Y aún así uno es capaz de ver algunas que están muy bien o algunas que se desapegan mucho, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Oye, Miguel Ángel, ahí ya ves que en el número 2 de la lección que vimos dice que típico del jifil es también el yod después de la segunda radical. Sí. Entonces ahí ya ves que dice hacer escuchar, o sea, en el verbo shamar, que luego ya, shamay, que luego después ya dice escuchar y luego después dice hashamay, que es hacer escuchar. Sí. Entonces en este caso estaba viendo, a lo mejor yo hago recordar, ¿no? La No, traducción. cuando ya encontramos, ok, no, ahí el texto de la clase también dice que cuando en el diccionario encontramos ya en la forma jifil un significado, ya no nos preocupamos por la forma causativa. O sea, porque ya digamos que es un campo semántico que ya incluye esa parte del jifil. No sé si Está bien, sí. si lo viste. Cuando dice, incluso en el piel y poal ya lo habíamos visto esa parte. Dice en el punto número 6, para el jifil y jofal vale la recomendación hecha a propósito del piel. Cada verbo posee matices semánticos particulares que a menudo no es posible reducir al aspecto causativo. Un ejemplo especialmente claro aparece en el verbo karab, acercarse, que en jifil significa ofrecer y sacrificar. Entonces, mi recomendación sería que si lo buscas en el diccionario y lo encuentras, en la forma verbal, así como está, ya si ya lo dejas. Por ejemplo, aquí en el diccionario la forma, el verbo sacar dice jifil, invocar, mencionar, acusar, dar a conocer y celebrar. Como ya está en cualquiera de esos, entonces ya no es necesario convertirlo a causativo. Ya está, digamos, en la acepción del jifil, ya está convertido, o sea, ya no es necesario. Si no estuviera en el diccionario una acepción en la forma jifil, entonces si lo tratas de sacar de la forma cal, lo tratas de deducir cuál es la forma causativa, o si fuera jofal, causativa y pasiva, lo tratas de deducir. Pero si ya en el diccionario está en jifil significa esto, ya no te haces bolas y dices, bueno, hacer recordar, ¿no? Porque ya recordar ya está en la forma jifil. Sí, está bien, gracias, Miguel Ángel. Ok. Bueno, no sé si alcanzamos a hacer el segundo o ya aquí la dejamos. No, yo creo que aquí ya la dejamos para que lo hagan de tarea mejor. Pues ya vieron el ejemplo, así, típico del jifil. Aquí vean, ya luego aquí empieza con ji y tiene jirek plenamente entre la segunda y la tercera, ¿no? Aquí está el verbo hishmia. Aquí en la, el jirek plenamente escrito entre la segunda y la tercera, ese ya no tiene lugar a dudas, ese es jifil, ¿no? Y es el verbo en la forma jifil. Pero bueno, ya va a ser de trabajo de ustedes en su casa para ubicar tiempo, forma verbal, género, número, etcétera. Bueno, pues entonces ya, yo creo que hasta aquí la dejamos. Vamos a salir un poquito más temprano el día de hoy, para que descansen. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, sino ya para hacer la oración. No, gracias, yo no. Gracias. Bueno, las dudas ya las van a tener ahora que hagan la tarea. Con la tarea. Con la tarea y van a surgir todas las dudas. Bueno, sacan su hojita de la oración a San Jerónimo, los que la tengan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Oración a San Jerónimo. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo. Palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste en la ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendigas, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, bye. Descansen. Buenas noches, nos vemos.